Ok, para este video vamos a ver el camino más corto, que es el famoso Dijkstra. Dijkstra, vamos a ver cómo se escribe Dijkstra. Dik, Dijkstra, así. Es el famoso Dijkstra o el camino más corto, que es lo mismo. ¿Cómo se hace Dijkstra de una manera sencilla? Como lo tenemos acá. La manera más fácil de hacerlo es a través de, se puede decir como tablitas. Es como hacer una tablita. Esta es la manera más sencilla de verlo. ¿Se puede hacer directamente en una tablita y ir borrándole las cosas? Sí, pero yo aquí se los hago mucho más gráfico y con colores para que lo entiendan mejor. Entonces, empezamos desde el origen A, porque vea que aquí vamos a aplicar Dijkstra para llegar, para obtener el camino más corto. Desde A vamos a llegar a, B, a H. Es decir, quiero obtener el camino más corto desde A hasta H. Entonces, eso es lo que vamos a andar buscando. Por eso el origen es A. Iniciamos en A. ¿Qué son estos? Estos son los nodos. Esta S equivale a los valores falso o verdadero para saber si ya pasamos por ese nodo. Esta D es la distancia o el peso que vamos llevando, en ese caso, el peso acumulado o el peso en ese instante que llevemos en dicho nodo y o en dicho vértice, se puede decir, para no verlo como no. Y esto sería la posición o de a dónde es que yo vengo, de a dónde es que yo vengo. Entonces, esto sería como tipo la posición o el nodo del cual yo vengo o el vértice del cual yo vengo, que sería lo mismo. Eh, entonces empezamos. Vea que por acá yo puse directamente di los que estén más cerca, como por ejemplo el C, el vértice C, véanlo por acá. El vértice C, por eso lo puse de no, de primer no. Pucha, ahí me borró algo. Lo puse de primer no, que sería el C, también puse el B, el G, que son como los que están más cerca, el D, el que le sigue, vamos como de izquierda a derecha, el F, el E y el H. Siempre en el que yo voy a llegar, al que tengo que llegar, siempre va a ser el último. Siempre hay que ponerlo último para llevar un orden mejor. Eso facilita mucho más. Ahora, vean por acá, siempre comienzan las distancias en infinito porque no hemos iniciado el ejercicio. Entonces siempre comienzan en infinito porque no hemos iniciado el ejercicio. Y todos en falso porque tampoco hemos pasado por ningún nodo. Entonces, y todos los vértices inician en A porque es el origen. Todas las posiciones también. Entonces, por ahí lo que tenemos que hacer es desde a cuáles yo puedo ir o cuáles son mis adyacentes. Desde A yo puedo ir solamente a C y solamente a B, porque son los caminos directos que yo tengo. Entonces, solamente puedo ir a C y puedo ir a B. Vea que por acá yo le puse desde A, desde A puedo ir a C y puedo ir a B. Por eso puse las distancias desde A y por eso se comienzan A. Todo se comienza en A porque es el origen, pero literalmente lo marco para que se note que desde A yo pude llegar a C con un peso de 1, que vean por acá, ese es el peso, 1. Y ahora desde A a B, al nodo B o al vértice B, yo puedo llegar con un peso de 3 o con una distancia de 3, que es lo mismo. Entonces por ahí ese es el primer paso que hay que hacer. Ahora, ya estando acá, yo tengo que seleccionar un nodo por el cual yo voy a iniciar. Podría seleccionar esos que acabo de ponerles peso o estos que están en amarillo. Puedo seleccionar ya sea a B o a C o a B, que son los que acabo de pasar por ellos. Entonces, seleccionemos, en este caso seleccionamos a C primero, como acá lo tenemos. Si yo me paro en C, ¿a cuáles otros vértices podría ir? Podría ir a F y podría ir a D. Si yo voy a F, tiene un peso de 5 ir a F. Ojo, estamos acá, por eso ya lo pongo true. Yo vine y puse el nodo C true porque yo les acabo de decir, seleccionamos el vértice C. Estamos seleccionando el vértice C.
Ahorita más adelante vamos a seleccionar el vértice B, pero despacito, primero con el C. Por eso lo estoy poniendo true. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dispararme en el vértice D y decir, ¿a quién puedo ir? A F y a D. A F cuesta 5 y a D cuesta 2. Pero primero vamos a ponerlo a F. Vean que a F nos cuesta 5 ir a F. Entonces, aquí está el vértice F. Vea que nos cuesta 5, pero ¿por qué yo le estoy poniendo que cuesta 6 la distancia? Porque ¿cuánta distancia llevamos? Esto es importante. Cuando yo selecciono el vértice que voy a utilizar y lo pongo true, yo tengo que tomar en cuenta la distancia de ese vértice. En este caso es un 1. Entonces, si a mí me cuesta 5 ir a F, sería sumarle 5 más 1, que es en el vértice que estoy utilizando de referencia. Yo estoy utilizando el vértice C. Entonces, 5 más 1, 6. Entonces, ir a F me cuesta 6 de distancia. ¿Y a través de quién? A través de C. Por eso estoy diciendo la posición la cambio. Vean que la posición aquí era A y ahora sí la cambié. Ahora, eso es lo que hay que ir haciendo. Ahora, ¿cómo yo hago para llegar el otro que teníamos, que podíamos llegar a D? Vean que es un peso de 2, pero hay que tener en cuenta en el nodo que yo estoy o en el vértice que yo estoy. Vean que pesa 1. Entonces, 1 más ese 2 para llegar a D, ¿cuánto sería 1 más 2? 3. Por eso llegar a D me cuesta 3 de distancia. ¿Y a través de quién? A través de C, el vértice C. Eso es lo que hacemos con C y esos son los posibles que hay, que solo puedo llegar a D y a F. Ahora, seleccionamos el que habíamos dejado botado. Recuerden que podíamos seleccionar a C o a B, alguno de los dos. Ya habíamos seleccionado a C. Ahora seleccionemos a D. Vean que lo pongo true. Yo vine y copié esto porque recuerden que eso se tiene que ir guardando. Digamos, lo que ya hice tiene que estar ahí escrito. Pero lo único que estoy haciendo ahora es seleccionar el vértice B. Ahora digo, desde B a quiénes puedo ir. Puedo ir a D y puedo ir a G. Entonces vamos a ir a ver eso. Ok, estamos en el B. Recuerden que como lo voy a utilizar ese vértice, le pongo true. Por eso está en amarillo. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer acá? Lo que hay que hacer es decir, ok, ¿a quiénes yo puedo ir a través de B? Puedo ir a D y puedo ir a G. Primero vamos a intentarlo con D. Entonces, recordemos la distancia que tenemos hasta el momento en el vértice que estoy parado. Yo me paro en el vértice B. Tengo distancia 3. Entonces, vean que ir a D me cuesta 1. Entonces, sería 3 el que estoy más 1, que sería la distancia para ir a D. Eso sería 4. Entonces, vean que la distancia que ya tenía para llegar al vértice D era 3. Entonces yo tengo que decir, ok, esta nueva distancia que estoy encontrando, que sería 3 más 1, que eso es 4. 4 es mayor, perdón, 4 es menor a la distancia que está acá, que ya teníamos registrada. 4 no es menor, entonces no tengo que cambiarla. Recuerden que yo me hago la pregunta que si es menor porque estamos buscando la distancia más corta o el camino más corto, por eso yo me pregunto si es menor. Como 4 no es menor, entonces ese camino a través de B no me sirve. Ese camino a través de B para llegar a D no me sirve. Por eso no se pone. Entonces, pero ahora recuerden que teníamos la otra acción. Desde B llegar a G. Vamos a ver si sirve. Estamos en B, recuerden. Para yo llegar a G vale 6 el peso o la distancia, que es lo mismo. Pero recuerden que yo tengo que ver el peso en el que estoy. En este caso es 3. Y vean que para llegar desde B, para llegar a G, vale 6. 6 más 3, que es en el que estoy, eso es 9. Entonces, como la distancia anteriormente estaba en infinito, es decir, nunca había llegado a G, entonces obviamente ya tengo un camino para llegar a G, que sería 9. ¿Y a través de quién estoy llegando? A través del vértice B. Entonces, por ahí ya lo puse en amarillo.
Eso es lo que vamos haciendo. Ahora, vea que se nos liberan ahora vértices nuevos. Podríamos utilizar en el siguiente paso el vértice G, podríamos utilizar el vértice D y podríamos utilizar el vértice F, que son los que se me acaban de liberar a través de los caminos que hemos hecho, que literalmente son estos tres, estos de por acá. Son los que se liberaron. Ahora, F, D y G son los que se liberaron. Yo podría agarrar cualquiera de estos tres. Primero vamos a agarrar al D, que es el que tenemos por acá. Entonces, vean que si yo me paro en D, yo podría ir a E y podría ir a F. Tengo esos dos caminos para ir. Y recuerden, cuando yo selecciono un vértice, como en este caso es el D, hay que ponerlo true, porque es como pararme en el vértice. Entonces, estando en D, yo puedo ir a F. Vamos a ver cuánto vale ir a F. Vean que vale 2. Pero hay que tomar en cuenta la distancia en el que yo estoy. En este caso estamos en D. Y la distancia es 3. Entonces 3 más 2 para llegar a F, eso es 5. Y 5, vean que anteriormente para llegar a F teníamos una distancia de 6. Entonces, como teníamos una distancia de 6, yo digo, ok, 5 que es la suma. Ojo, desde D, recuerden que la distancia de D valía 3 más ¿cuánto vale llegar desde D a F? 2. Entonces, 3 más 2, 5. 5 es menor a la distancia que teníamos antes. Vean que la distancia que teníamos antes era 6. 5 sí es menor a 6. Por lo tanto, hay que cambiar el valor de F o el recorrido hacia F. Ahora hay que ponerle que equivale a 5 esa distancia. ¿Y a través de quién estoy llegando? A través de D estoy llegando. Eso es lo que hay que hacer. Y ese sería esa modificación que se hizo. Ahora vean que a través de D también podríamos llegar a E, al vértice E. Y eso equivalía a 4. Pero recuerden, yo tengo que ver en dónde estoy. Yo estoy en D. ¿Y cuál es la distancia que tengo? 3. Entonces sería 3 más 4, esa nueva distancia para llegar a E. 3 más 4 es 7. Y vean que en E teníamos infinito. Es decir, todavía no habíamos puesto una distancia, entonces simplemente la ponemos. Aquí está. Esa sería la distancia. ¿Y a través de quién yo estoy llegando? A través de D. Entonces ya tenemos esa distancia. Y esos son los únicos dos caminos desde D que yo puedo llegar. Ahora seleccionamos el nodo que los nodos o los vértices que habíamos dejado botados. Recuerden que la G, el vértice G no lo habíamos utilizado, el vértice F todavía no lo hemos utilizado. Entonces vamos a utilizar el vértice G. Lo seleccionamos y le ponemos true. Recuerden que hay que ir poniéndole true conforme seleccionamos. Ahora, ¿qué se hace acá? Lo que tenemos que hacer acá es eh, ver a dónde tenemos que llegar. Vea que si yo me paro en G, en el vértice G, yo podría ir, devolverme a B, porque vean que de aquí venimos de B. Entonces yo podría devolverme a B, pero sería tontera, eso no hay que hacerlo. Y avanzar a E, avanzar al vértice E. Entonces, ese avanzar al vértice E hay que ver si es conveniente. ¿Por qué? Porque yo estoy en el vértice G y tengo una distancia de 9. Entonces, si yo quiero ir al vértice E, vean que la distancia vale 2. Entonces sería 9 en la distancia que tengo más 2. Entonces 9 más 2, 11. Tengo que ir a verificar si para llegar a E, eh, ese 11 me sirve, esa nueva distancia me sirve. Vean que la distancia que se tiene hasta el momento para llegar a E es 7. Entonces, yo tengo que decir 11, que es la nueva que acabo de encontrar, 11 es menor a 7. No, entonces no modifico porque no es menor. No la modifico, dejo esa que estaba ahí, que ya estaba escrita anteriormente. Porque esa es menor, entonces esa me sirve. Y ya, eso es lo único que pude hacer a través del vértice G. Ahora vámonos al vértice F, que era otro que había dejado botado. Veanlo por acá, lo selecciono y le pongo true porque ya lo seleccioné, ya estoy
parado encima de dicho vértice. Ahora, desde F a qué vértices puedo llegar? Puedo llegar a D, puedo llegar a E y puedo llegar a H. Pero veamos algo importante. Cualquiera diría, puedo llegar a D, pero es que de D yo vengo, véanlo aquí al final, de D yo vengo, entonces sería tontera devolverme. Entonces ese camino nada que ver. Entonces vamos a verificar el camino hacia E y hacia H, que son los importantes. Eh, entonces, por ahí, ¿cómo yo hago, digámosle, qué distancia hay entre el camino, entre F, que es el vértice que yo estoy, para llegar a E? Hay 5 de distancia. Pero recuerden que hay que tomar en cuenta el vértice en el que yo estoy, la distancia en el que yo estoy. Vean que tenemos 5. Entonces, 5 más la nueva distancia para llegar a E, que en este caso sería 5. 5 más 5, 10. Entonces, yo tengo que ir a verificar a E si voy a modificar esa distancia que ya tiene o que ya fue escrita. Entonces, 10, que es el valor nuevo que acabo de encontrar, 10 es menor a 7, que es el que ya estaba escrito, es el camino que ya había encontrado anteriormente. 10 es menor a 7, no, 10 no es menor a 7. Entonces, ese camino que yo acabo de encontrar no es factible, no hay que modificar el vértice E, porque no es menor a 7 en este caso. Por eso no se modifica. Ahora, ¿cuál es el otro camino? Di que desde F, que desde el vértice que yo estoy parado en este momento, puedo llegar a H y tendría un valor de 4. Entonces recuerden, la distancia en la que estamos, 5 más 4, que es esa distancia hacia H. 5 más 4, 9. Yo tengo que ir a verificar a H si ese valor es posible de modificar o ese camino es el más pequeño. Entonces, vean que H anteriormente, y me devuelvo para que lo vean, no tenía un valor, no habíamos llegado todavía a H porque estaba en infinito. Entonces, automáticamente, como no habíamos llegado, hay que ponerle ese valor, ese camino que acabamos de encontrar. Que en este caso, recuerden, estábamos en F y yo tengo que tomar en cuenta esta distancia. Y digo, ok, desde F para llegar a H, ¿qué distancia hay? ¿Qué peso? Hay un 4. Entonces, como yo estoy en F y la distancia en F, yo llevo 5 distancia, a 5 hay que sumarle ese 4, esa nueva distancia hacia H. Y eso sería 9. Por lo tanto, H va a quedar con una distancia de 9 y viene, ¿de dónde viene? Desde F. Viene desde F. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Porque H todavía no tenía una distancia. Entonces, simplemente se pone esa distancia nueva que acabamos de encontrar y el vértice del cual viene. Eso sería todo por F. Ahora nos hace falta el nuevo vértice nuevo, que es el vértice E, que no lo habíamos verificado. Que ya habíamos llegado a él, pero nunca lo habíamos tomado en cuenta. Ahora sí lo tomamos en cuenta. Vean por acá, seleccionamos el vértice E y decimos, ok, lo ponemos en true. Vean por acá. Y decimos, ok, si está en true, desde E a quiénes puedo llegar? Puedo llegar a H, puedo llegar a F, puedo llegar a D, puedo llegar a G, pero obviamente van a haber algunos que es tontera porque de ahí venimos. Vea que nosotros venimos de D, entonces eso sería tontera. Podríamos verificar ir a F, ¿sí? Podría ser buena idea. Entonces, hay que ver. Si estamos en E y queremos llegar a F, vean que llegar a F desde el vértice E, si yo me paro en el vértice E, cuesta 5. 7, que es en el que estoy, más 5, eso sería literalmente un montón, sería 13. Perdón, 12. 7 más 5 es 12. 12 es menor al camino que ya está en F. No, no es menor. Entonces, ¿para qué lo voy a modificar? Vean que sería tontero. Entonces, ahora verifiquemos el camino hacia G para llegar a G. ¿Qué sería literalmente? Estamos en E y decimos, nuestro valor hasta el momento en E es 7.
Vean que para llegar a G equivale a 2 el valor. La distancia es un 2. Entonces, 7 más 2, 9. Vamos a ir a ver si es conveniente modificar a G. 9, que es el valor que acabo de encontrar, es menor a 9. No, no es menor a 9, es igual. Entonces sería tontera modificarlo si tengo literalmente la misma distancia para llegar a G. Sería tontera. Entonces ese es otro que se descarta porque sería tontera. Ahora vamos con el otro que teníamos, que era desde E yo puedo llegar a H. Eh, si desde E yo puedo llegar a H, vean que el valor es un 1. Esa distancia es un 1. Entonces, recuerden, yo estoy en E. Mi distancia es un 7. Entonces, a 7 hay que sumarle esa nueva distancia para llegar a H. 7 más 1, 8. Entonces, yo tengo que ir a ver si hay que modificar el H. Que me devuelvo al pasado para que vean si realmente hay que modificarlo. Eh, yo tengo que decir, ok, H, que en este caso en el pasado el camino que hemos tenido hasta el momento en los anteriores era que H, la distancia es 9, pero la nueva distancia que acabamos de encontrar es 8. Entonces, 8 es menor a 9. Sí, por lo tanto hay que modificar la distancia hacia H, porque es menor esta que acabamos de encontrar a través de E. Recuerden, a través de E hay una distancia hacia H, que era sumarle 1 a la distancia en la que estoy en E. Entonces, 7 más 1, 8. Vean que ese 8 es menor a la distancia que antes teníamos para llegar a H. Entonces, ahí está, ya lo encontramos. Y lo modificamos y ponemos el 8, que es la distancia nueva, y el vértice por el cual yo logré llegar, es decir, el E, que es en el que estoy. Y por ahí ya llegamos a E. Perdón, llegamos a H. Ahora, vean que por ahí ya no hay, si solamente sería agarrar el vértice H, que sería el último, que fue esto que hice por acá. Cuando ya llegamos al vértice que queríamos encontrar el camino más corto, que siempre es el último vértice, por eso yo lo puse último y se los dije que lo pusieran de último desde el inicio, ya ahí ya encontramos el camino más corto. Aquí lo único que hay que hacer en este último paso es poner true en el H, pero ya ahí tenemos que tener el camino más corto. Vean que el camino más corto es eh, una distancia de 8 y venimos a través de. Vean que aquí perfectamente podríamos sacar el camino más corto, que sería esto de por acá. Pucha, suave para ver esto de por acá. ¿Cómo sacaríamos el camino más corto? Véanlo por acá. Eh, ¿Cómo yo llego a H? A través del vértice E. ¿Y cómo, de a dónde viene el vértice E? A través del vértice D. Entonces vean que literalmente eso es como ir para atrás. Yo llegué a H a través y lo voy haciendo para atrás porque vean, para que vean que es como ir para atrás a través de quién? Del vértice E. Entonces, a través del vértice E. Y el vértice E, ¿a través de quién llega? Llega a través del vértice D. Pucha, ya que me dicen desmadre. Y el vértice E llega a través del vértice D. ¿Y cómo se llegó al vértice D? El vértice D se llegó a través del vértice C. Entonces, a través del vértice C. Y el vértice C, ¿cómo? Ok, el vértice D llegué a través del vértice C. Y el vértice C, ¿a través de quién yo llegué? Llegué a través del vértice A. Entonces, aquí llegué a través del vértice A. Y vean que este al final es el camino más corto. Y vean que el camino más corto es A, C, D, E, H. A, C, D, E, H. Si sumamos esos 1, 2, 3 más 4 7 y más 1 8. Y ese es el camino más corto, que es este que tenemos por acá. Eso sería el camino más corto o Dijkstra analizado y así viene en el examen como tal.